La isla que hablaba con el mar. La voz de las rocas. Había una grieta en el acantilado más alto de la isla que solo Jacinto conocía. Era estrecha, irregular y no aparecía en ningún mapa. Los turistas no llegaban tan lejos, y los pocos que sí lo intentaban, se detenían al ver la piedra negra cortada como un filo. Pero Jacinto, con sus pies ya curtidos de tanto morder tierra y salitre, pasaba entre las rocas como si la isla lo hubiera criado para eso. Cada jueves al amanecer, cuando la marea estaba en su punto más bajo, Jacinto se sentaba frente a aquella grieta y escuchaba. No a las olas, no al viento, escuchaba lo que él llamaba la voz de los que se hundieron asterisco, un rumor profundo, como un canto ahogado que se mezclaba con el crujido marino. Nadie le creía, claro. Ni siquiera después de que encontraran huesos en la costa. Pero Jacinto no necesitaba pruebas. Él sabía. Él había visto a la isla tragar su propio pueblo 30 años atrás. Y todavía no lo perdonaba. El cuaderno de Clara. Clara Ferrer llegó a la isla sin saber del todo por qué. No había señal clara en su teléfono, el puerto apenas era una curva de madera podrida, y la casa que le habían prometido como hospedaje era en realidad una casucha con el tejado vencido. Aún así, no se volvió. En su mochila llevaba una cámara, una grabadora, 2 libretas y un cuaderno viejo que su abuela le había dejado justo antes de morir. En la dedicatoria decía, para cuando quieras volver a escuchar el mar que nos quitó todo. Durante años, Clara creyó que era una metáfora, hasta que leyó una nota olvidada entre las páginas, una carta fechada en 1961 dirigida a su bisabuela, escrita desde una isla llamada Ilhéu dos Anciãos. Esa isla no figuraba en Google, ni en los mapas actuales, pero sí, curiosamente, en un artículo académico sobre comunidades sumergidas del Caribe. Allí empezó la obsesión. La isla no tenía hoteles ni guías turísticos. Solo un hombre llamado Diego en el puerto le dijo, aquí no hay nada para documentar. Solo viejos que repiten canciones sin sentido. Clara sonrió. Sabía que cuando alguien decía eso, lo que había en el lugar no era nada, sino algo tan antiguo y olvidado que ya nadie tenía palabras para nombrarlo. Por eso fue. Y así fue como encontró, sentada en el acantilado, a un hombre de piel reseca y mirada lunar. Tocaba una concha marina como si esperara respuesta. No hablaban, pero al verla, no pareció sorprenderse. ¿Vienes por los que se hundieron?, preguntó. Ella asintió. Entonces, dijo él, debes escuchar antes de preguntar. Se llamaba Jacinto, y estaba esperando ese encuentro desde hacía 3 décadas. El pueblo debajo del agua. Jacinto hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras caían con el peso de algo vivido. Esa mañana, mientras el sol trepaba con parsimonia por el cielo nublado, le contó a Clara la historia que nadie en la isla quería recordar. Antes había otro pueblo, ¿sabes?, dijo, caminando descalzo por la arena húmeda. Se llamaba San Jerónimo del Mar. Tenía escuela, iglesia, panadería y hasta una estación de radio. ¿Y qué le pasó? El mar se lo tragó. Pero no fue por el clima. Entonces, como arrancando una espina que llevaba incrustada en el alma, comenzó a relatar lo que nunca había dicho en voz alta. 30 años atrás, una empresa extranjera llegó a la isla para construir un complejo turístico. Prometieron empleos, progreso, nuevas casas. Pero para edificarlo, necesitaban despejar la costa. Literalmente, el gobierno aprobó una represa para proteger la zona baja de inundaciones. Era mentira. Lo que querían era borrar del mapa a San Jerónimo. La represa no protegió, inundó, y el pueblo desapareció bajo el agua. Jacinto tenía 20 años, había sido buzo artesanal, hijo del panadero y nieto de pescadores. Cuando vio que el nivel del agua subía día tras día, advirtió a todos. Pero pocos quisieron irse, nadie pensó que lo cumplirían. Hasta que una mañana, la misma que Jacinto ahora recordaba cada jueves, el agua entró sin permiso. Se llevó casas, fotos, canciones. Solo algunos lograron escapar. Él fue uno de ellos. Pero dejó a su hermano menor bajo el agua. Nunca más volvió a hablar su nombre. Clara escuchó en silencio, con el grabador apagado. Sabía que aquello no se trataba de un reportaje más. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora tú tienes que bajar, dijo Jacinto. El mar no olvida, pero a veces, devuelve lo que le pertenece. Lo que se hunde no siempre muere. Clara no era buceadora profesional, pero sabía manejar el equipo lo suficiente.
Jacinto le había prestado su viejo traje negro, con costuras remendadas y cremalleras que chirriaban, y le entregó un pequeño cuaderno plastificado con instrucciones escritas a mano. No toques nada, mira con respeto, no sigas voces, si ves una muñeca con vestido azul, regresa. ¿Una muñeca?, preguntó ella al leerlo. Sí, respondió Jacinto sin darle más detalles. Tú sabrás cuándo. A las 6 de la mañana, con la marea en retroceso y la niebla baja, Clara se sumergió por primera vez en las aguas turbias frente a lo que antes fue San Jerónimo del Mar. Jacinto la seguía desde la superficie, sosteniendo una cuerda sujeta a su cintura, como si no quisiera perderla también. Bajo el agua, la visibilidad era escasa. Pero después de 10 metros, Clara vio las primeras señales. Un marco de ventana cubierto de coral, una bicicleta oxidada, una cruz torcida aún pegada a una pared de ladrillos. Y luego, lo imposible, un portón de hierro colgando de su bisagra, con las letras, Escuela Pública No. 1, apenas legibles. Se acercó flotando, con el corazón latiendo en las orejas. En el interior del edificio, ya sin techo, había bancos desparramados y un pizarrón mordido por el salitre. Y en el fondo, pegado a la pared, un mural infantil con dibujos de peces y niños tomados de la mano. Entonces vio la muñeca. Flotaba entre dos escritorios, vestida de azul, con un ojo arrancado y el otro aún brillando con reflejo de vidrio. Clara sintió un impulso oscuro en la columna. Retrocedió. Cuando emergió jadeando, Jacinto estaba con el rostro blanco. ¿La viste? Sí. Él asintió, no hizo más preguntas. Esa noche, Clara escribió sin parar en su libreta. No solo sobre lo que había visto, sino sobre lo que había sentido. Como si el lugar aún vibrara con nombres, como si las voces de los niños siguieran deletreando palabras bajo el agua. Entonces recordó una frase que su abuela solía repetir, nunca se aprende a nadar con los ojos cerrados. Y entendió que esa isla tenía aún mucho que decirle. Lo que se hereda en silencio. Jacinto no era dado a los recuerdos. Pero aquella noche, al ver la mirada de Clara después del buceo, algo en él se quebró. Abrió una vieja caja de hojalata, la misma que no tocaba desde hacía décadas, y le entregó a Clara un sobre amarillento. Esto me lo dieron unos días después de la inundación. Lo trajo un marinero español que buscaba a alguien llamado Dolores Ferrer. Clara se paralizó. ¿Qué dijiste? Dolores Ferrer, no sé si vivió aquí, pero el mar a veces devuelve nombres que uno no esperaba. Dentro del sobre había una carta escrita en tinta azul, en español, con una caligrafía familiar, la de su abuela. Narraba un viaje a la isla en 1960, cuando tenía solo 16 años. Hablaba de un niño delgado con una cicatriz en la frente que le enseñó a nadar entre los corales, del beso robado junto a la cueva azul, del collar de caracoles que aún guardaba envuelto entre cartas. Ese niño, murmuró Clara, era tu padre. Jacinto no contestó, pero bajó la mirada como si lo supiera desde siempre. Aquella carta no hablaba del mar ni de la política, sino de algo más íntimo, una promesa que nunca se cumplió. Dolores había prometido volver, pero luego llegó la enfermedad de su madre, la mudanza a España, los silencios. Años después, dio a luz a una hija, la madre de Clara, pero jamás mencionó a nadie su visita a Ileu dos Anciaos. Clara comprendió, en ese instante, que su viaje no había comenzado con un proyecto documental. Había comenzado antes de que ella naciera, cuando alguien guardó una historia bajo llave y el mar decidió que ya era hora de devolverla. Jacinto caminó hasta la orilla y lanzó al mar un puñado de tierra. Ahora sí puedes escuchar, dijo. No al fondo, sino a ti misma. Las voces del agua. Clara regresó al agua al amanecer, sin el peso del equipo documental ni la cámara. Solo llevaba una linterna sumergible, el cuaderno de su abuela sellado en plástico, y un collar que Jacinto le había dado esa madrugada, el mismo de caracoles que su abuela había mencionado en la carta. Lo encontré en la playa, años después. Pensé que era tuyo, le dijo. Esta vez, bajó más profundo. El agua estaba extrañamente tibia, como si el mar también esperara. Pasó por lo que quedaba del almacén, del bar, el rocío, y de una vivienda donde aún colgaba un calendario de 1992 pegado al marco de una ventana. Era como sumergirse en un sueño detenido. Avanzó hasta la antigua iglesia sumergida. Las paredes eran esqueletos, pero el altar seguía en pie. Sobre él, un libro abierto,
con las páginas moviéndose ligeramente por la corriente, como si alguien acabara de leerlo. Entonces la vio, la figura de un niño, sentado en el banco del fondo. La miraba sin pestañear, no se movía. Clara no podía respirar, aunque aún tenía oxígeno. Quiso avanzar, pero el niño levantó una mano. Le señaló el cuaderno. Luego, se desvaneció como espuma. Clara no nadó de vuelta. Flotó, como si el mar ya no se resistiera a ella. Cuando salió, temblando, Jacinto estaba ahí. No dijo nada, solo la envolvió en una manta de algodón crudo y le dio té con jengibre. Clara abrió el cuaderno de su abuela. Estaba seco, inexplicablemente seco. Y en la última página, había una frase nueva, escrita con su propia letra, aunque ella no la recordaba haber escrito. Lo que el agua no borra, lo guarda. Y ahí, por primera vez, supo por qué había venido. La carta que sí flotó. Jacinto nunca había escrito una carta, ni siquiera una postal, pero aquella tarde, después de ver a Clara emerger con los ojos distintos, no más grandes, ni más tristes, sino distintos, se sentó frente al mar y empezó a escribir. No a ella, a su hermano. La letra era torpe, como si las palabras tuvieran arena entre los dedos. Pero firme. Manuel, si estás allí abajo, si el mar te guardó como promete. Te cuento que una muchacha vino desde lejos a devolverte el nombre. Y que tal vez, solo tal vez, aprendí a hablar otra vez, no con la boca, sino con las cosas que no me atreví a decir. Yo también tuve miedo, pero no más. Metió la carta en una botella de vidrio. Le puso un pedazo del collar de caracoles dentro. Y sin pedirle permiso a la marea, la lanzó tan lejos como pudo. Clara lo vio hacerlo desde la loma. No dijo nada. Solo tomó su cuaderno, lo cerró, y escribió en la última página. Aquí termina el viaje que no sabía que había comenzado. Hay verdades que flotan como botellas a la deriva. No buscan rescate, buscan retorno. A veces, lo que una isla entierra no son casas ni calles, sino decisiones. Lo que alguien cayó, lo que alguien creyó olvidar, lo que otro heredó sin saberlo. Lo que el mar no traga, lo repite. Lo que el agua no borra, lo nombra. Lo que uno no busca, a veces no se encuentra. Porque hay voces que no necesitan cuerdas vocales para resonar. Y hay encuentros que se escriben en cuadernos antes de nacer. Clara y Jacinto no salvaron un pueblo, pero aprendieron a contarlo, y quizás, eso es lo que la isla pedía desde el principio, que alguien volviera a escuchar.